muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito, ¿no? De antemano, pues ya saben, estamos trabajando para IDE Dental, pertenecemos a la IF. Y bienvenidos todas las personas que en algún momento pues, han estado en este medio. Básicamente, pues ya voy a Carmen, me presento. Rodrigo Santiago, hemos estado muy al pendiente de esta situación. Después de la pandemia se dieron una serie de circunstancias y afortunadamente pues tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar con todo lo que es la implantología estratégica. No uno, sino que ya vamos para 3 años en la cual pues hemos visto y en lo personal he hecho bastantes cursos con toda la intención de preparar y de ir poco a poco y dar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? De repente se me queda aquí la pantalla. Ok. Y bueno, pues ya le comentaba, miren, pues ahora sí que uno va aprendiendo, ¿eh? La verdad, tengo por ahí aprecio a un doctor que siempre decía, yo vengo con ustedes para aprender también de ustedes. Y afortunadamente pues se ha dado las circunstancias, ¿no? Todo esto me ha permitido ir a diferentes lugares. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de hacer diferentes pláticas, hemos ido a aprendizaje. Esta es una fotografía de Montenegro que gracias a la doctora Patricia Fajardo, que la tenemos aquí presente, pues me hizo el favor de tomar una foto y que pues bueno, ¿no? Créeme que la idea es de que todos en algún momento logremos un proyecto tan importante para ir y dar pláticas. No es nada sencillo pararse frente a un estrado, frente al doctor Ide, frente a su esposa, la doctora Antonina Ide, y toda esta serie de personas que pues nos han enseñado, ¿no? Sin embargo, estamos ahí avanzando. Y bueno, pues vamos, ciertamente que el tema de hoy pues, es un poquito diferente, la biomecánica del hueso, pero sí quiero hacerles este comentario. Me encontré este libro que es bueno aprender acerca de la historia. Siempre hablamos de Tramonte, hablamos de Lincoln, hablamos de varios personajes. Sin embargo, este libro me pareció genial porque pues vemos algún tipo de implantes muy diferentes a los que estamos manejando, por supuesto, pero fueron los inicios. Y esto pues es un mero comentario para que vean qué tipo de implantología empezamos a trabajar en el año 58. El doctor Irigoyen, español, prácticamente en el 58, pues presentó un modelo. Aquí aparece otra versión, ¿no? Vascones Pérez, pero inicialmente el doctor que hizo este proyecto fue el doctor Irigoyen. El día de allí, pues prácticamente hubo varios tipos de trabajos muy similares, siempre con la intención de no tocar para nada a los mentonianos. En ese entonces, pues siempre ha sido muy respetado y hasta la fecha en implantología bifásica, el respeto por el área mentoniana hacia la parte posterior. ¿Qué nos ha interesado? Siempre trabajar con las áreas anteriores porque sabemos que anatómicamente nos permite trabajar sin ningún tipo de problemas. Es como un mero comentario, ¿no? Y obvio que aquí toda esta situación, vean el tipo de trabajos que ya existían, incluso la posición en cómo se iba colocando esta prótesis con la rehabilitación y todo, pues prácticamente fue evolucionando. En la época de España hubo este tipo de trabajos en los cuales se estuvieron realizando y si se dan cuenta, pues los dibujos que encontramos ahí es algo muy similar a lo que estamos haciendo ahorita en cuanto a las herramientas. Tenían un mango, 3 fresas y prácticamente con eso, porque siempre era la idea colocarlos de manera compresiva. Prácticamente este doctor Irigoyen en el 58 lo presentó, en el 59 hubo otros doctores que cambiaron el modelo, lo evolucionaron, pero esto pues es también de gran relevancia, ¿no? Estos implantes yuxtaóseos prácticamente que eran la barra de canino a canino, y sobre todo aquí la importancia, sobre todo en el área superior, para evitar inserciones musculares y que en algún momento pudieran tener otro tipo de complicaciones. Se dice que hubo varios casos, estamos hablando de 80 casos que presentaron y que prácticamente les fue bastante bien. En promedio los trabajos les duraban 8, 10, 15 años dependiendo del tipo, pero en ese entonces no se trabajaba mucho sobre la oclusión. La intención era colocar implantes y que tuvieran éxito. Incluso para el año 62 en España, prácticamente cuando estaba
la dictaduría allí con el señor Franco, pues prácticamente hubo varios cursos. Sin embargo, la evolución del 57 al 65 fue algo muy importante. Y si checamos las fechas, pues prácticamente es lo mismo cuando empezó alrededor del mundo a evolucionar esta implantología monofásica. De hecho, en el 62 hubo el primer congreso de implantología monofásica en Madrid, España, en la cual, fíjense los temas, y están muy relacionados con lo que hemos visto actualmente. Los temas eran barra de unión desmontable para implantes, estética en odontología sobre implantología, fibrosis terapéutica como factor de éxito en la implantología y prótesis con implantes. Entonces, esto pues ya es una evolución que ahorita en México pues, llevamos poco tiempo descubriendo esta situación. Sin embargo, en Europa pues, ya nos llevan 80 años de ventajas sobre este tipo de implantología, por supuesto. Pues el presupuesto y bueno, la evolución de los doctores que en su momento estaban de aquel lado en el lado de Europa, pues estaban haciendo este tipo de situaciones, ¿no? Volvemos a lo mismo, unas figuras aquí prácticamente, que es lo que nos está presentando. Y bueno, la evolución de tal cual como se fue dando. De hecho, si se dan cuenta, son prácticamente lo que decían yuxtaóseos del doctor Irigoyen. Entonces hubo una evolución muy positiva, que no había ninguna situación más que todo, prácticamente iba bien. En cuanto a los implantes con agujas, como vemos en la imagen del lado derecho, esto pues son cosas y situaciones muy parecidas. El doctor Francisco Díaz enseñó, para los que entraron, enseñó unas imágenes de una doctora que se llama Tatiana, que es de Polonia, y en la cual ella sigue utilizando este tipo de implantes de aguja y tiene éxito. Incluso es una de las personas las personas que estamos conectados en el área de monofásica, la seguimos mucho porque hace unos casos muy interesantes. Sin embargo, todo esto pues ya tiene una evolución que estamos hablando de hace mucho tiempo, incluyendo también aquí modelos como los implantes intraversos del doctor Hoyos del Río, lo cual pues prácticamente si lo hacemos una comparativa, pues es algo similar a lo que hizo el doctor Tramonte, ¿no? Incluso donde vemos en la imagen del lado izquierdo, el último que está al lado derecho, es muy parecido al famoso implante del doctor Tramonte. Y bueno, con esto no quiero decir si se copiaban o no, pues es algo que lo vemos muy lógico, ¿no? En su momento hubo una serie de modelos. Abajo, tal parece como si fueran prótesis o digo trabajos para ortopedia infantil. Sin embargo, ya existía esa posibilidad de que se pudieran poner ese tipo de implantes adheridos y que en su momento se utilizaban discos para poder perforar prácticamente y colocar adecuadamente eso. Hubo un implante del doctor Borrell, que fueron 20 años después, estamos hablando ahí por los 80, en la cual tuvo mucho tiempo y de éxito se habla mucho, pero bueno, es un poquito difícil de entender ese tipo de trabajo, ¿no? Aquí la pregunta, por mucho que estoy investigando, no encontré cómo lo colocaban. Tal parece que se hacían cortes laterales para que se pudieran insertar. Se habla acerca de los materiales implantes endóseos, lo cual pues, prácticamente es muy parecido, materiales por supuesto, anteriormente, si los vemos desde el punto de vista evolutivo y vemos todos estos instrumentales, son prácticamente algo que ya no usamos. Sin embargo, lo que utiliza el doctor Esteves González, se dan cuenta una matraca, la colocación del implante, es algo muy similar a lo que hemos estado haciendo. La intención aquí de enseñarle estas imágenes y que me pareció demasiado interesante es que saber que no solo la escuela italiana, porque tenemos la escuela italiana, tiene mucha fama en la implantología monofásica, de que fueron de los primeros, y en este caso cada uno de los países fue teniendo lo propio, ¿no? Aquí, a final de cuentas, les enseña materiales e implantes del doctor Esteves. Vemos la misma situación. ¿Cuántas fresas se ocupaba para colocar un implante? 1, 2, 3, 4. Y es lo mismo que seguimos. Técnicamente es muy parecido a lo que estamos utilizando. Por supuesto que eran las de bola para señalar dónde íbamos a colocar el implante. Pero si se dan cuenta, las de lanza son prácticamente muy similares a lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de una presa,
siempre debe tener cierto perfil de trabajo. En este caso, lo que tiene las fresas que ha diseñado el doctor Ide son triangulares. ¿Por qué triangulares? Porque prácticamente dan la posibilidad de hacer un corte exacto sin lesionar tejidos blandos, sin lesionar todo el tejido óseo adyacente y hacer la mejor preparación posible. Recordemos que primero estamos hablando con lo que es el hueso cortical y posteriormente lo que es el hueso óseo. Por ahí hubo un comentario, ¿no? Porque lo que es prácticamente la parte exterior de la cortical, recuerden que es prácticamente un hueso muerto. ¿Por qué? Porque es la evolución de cómo se va dando. Entonces, por ahí alguien me hacía una pregunta, bueno, ¿por qué en algún momento no se utiliza un sistema de enfriamiento? Porque al final de cuentas va a haber una regeneración ósea y la cual nos va a permitir que trabajemos sobre corticales y ciertamente lo que es el hueso esponjoso sí se va a dañar, pero una vez que haya evolución y que esto vaya mejorando, vamos a formar corticales sobre hueso esponjoso. Otro ejemplo del doctor en los implantes luxóseos, esto ya es en área mandibular y pues prácticamente con, a ver si dice la técnica Salagaray. Este paciente, igual lo estuve checando aquí en el libro, dice que estuvo alrededor de 20 años con este tipo de trabajo. Sin embargo, una de las situaciones por lo cual se llegó a perder es porque el diseño de la prótesis en su momento no fue el adecuado, ¿no? Aquí nos habla de la colocación de implantes endóseos de espera. Esto me llama mucho la atención y quería compartírselos porque pues era una forma de colocación la cual era de manera invertida. Si se dan cuenta, primero se hacía la perforación, la cavidad en parte media del hueso para que posteriormente en la figura número 2, superior derecho, se ve cómo está colocado prácticamente el implante y bueno, una vez que se paralelizaba, se colocaba el implante y esa es la forma de trabajar, la cual pues les dio bastantes resultados. Sin embargo, pues la evolución de esto provocó grandes problemas, ¿no? Aquí es donde les enseño, perdón por la calidad de la foto, pero sí se alcanza a ver del lado izquierdo implante Tramonte. Entonces, prácticamente entre una diferencia y la otra había un gran parecido. El doctor Leukman también es muy parecido, cada uno con sus diferencias, de Cherkov y de Bertolini. Entonces, todos tenían la misma intención, hacer y tener la posibilidad de anclarse. Sin embargo, para ese entonces no se manejaba como lo estamos haciendo ahorita. Lo importante era penetrar la primera cortical, que le llamamos hueso residual, y la cual entraba y se formaba en hueso esponjoso, que posteriormente formaba corticales. No teníamos la técnica que tenemos ahorita con el doctor Ide, porque ahorita pues, ya sabemos que son implantes largos y que la base del éxito, que en ese entonces no lo veían como un tratamiento traumatológico, sino se veía como un tratamiento el cual podríamos poner hasta ahorita sin ningún problema, tal cual lo hacemos con los monofásicos, ¿no? Incluso otro concepto fundamental es el que tenemos del lado izquierdo, que son en diferentes, si se dan cuenta, son diferentes piezas, ¿no? Era compresivo, pero con la intención de ser como si fuera un bifásico. Una vez colocado, pues ya se podía hacer otro tipo de situaciones. Esta imagen dice implantes endóseos de perdón. Igual les comento. Todos los implantes, y bueno, yo me uno a la causa, nadie está aquí para inventar, simplemente es estar buscando lo que nuestros antecesores ya han realizado. Estos implantes de perrón, si se dan cuenta, pues prácticamente son en forma de bola. Es prácticamente la misma evolución. Y ahorita, pues escuchamos muchas corrientes, ¿no? Que han salido y han inventado diferentes tipos de implantes. Aquí está prácticamente la copia fiel del libro de implantología, al principio se los enseñé, que ya estaban diseñados estos tipos de implantes que tenían forma de bola para formar perfiles y que quedara un buen trabajo, ¿no? Entonces todo esto yo creo que no es inventar, simplemente ya es tener la evolución de los mismos implantes. Implante de Flow, implante albanés, si se dan cuenta es lo mismo, muy parecido a lo de Tramontes, parecidos todos los trabajos.
Por ahí, incluso este implante, si lo ven, es muy parecido a lo que, sin temor a equivocarme, el implantes de Straumann, que es uno de los actuales, maneja algo muy similar. ¿Cuál es la diferencia? De que en ese entonces se seguía comentando lo que era un implante liso, a pesar de que ven que la figura, la morfología y prácticamente toda la técnica es muy parecido a lo que tiene ahorita el implante en la actualidad. Sin embargo, este implante igual se menciona que estuvo 20 años en boca y que no hubo ningún problema, estuvo en las razones del éxito. ¿Cuáles son las situaciones y los problemas que tenemos a la fecha? Y se habla mucho de la perimplantitis. ¿Y cuáles son causas de la perimplantitis? Pues son situaciones secundarias, ¿verdad? Estas situaciones secundarias pues nos han permitido tener pues ese problema de perimplantitis. Sin embargo, aquí vemos que ya habían existido implantes muy similares y bueno, se los comento porque bueno, ¿no? Muchas veces nos vamos con la idea de que mira lo que inventaron. Todo esto yo creo que ha sido evolutivo, ¿no? Ha formado mejores situaciones y ha estado en mejores condiciones. Eso es un poquito de historia que sí quería comentarles a ustedes, por supuesto. En su momento, si les queda un poquito de dudas, con mucho gusto les puedo compartir estas imágenes, pero que sepamos que no es de ahorita. Llevamos prácticamente, por lo menos en Europa, ya llevan 80 años trabajando con este tipo de proyectos. Nosotros llevamos 3 o 4 años, hay mucho que aprender, pero afortunadamente en estos momentos pues, ya tenemos mejores armas para trabajar con nuestros pacientes. Y bueno, pues prácticamente la plática que tenemos hoy, yo creo que lo fuerte va a venir para que les pueda mostrar todo, ahora que tengamos los másteres. Sin embargo, sí es importante comentar un poquito algo que he aprendido a través de estos años que he estado completamente con este proyecto de lo que es la implantología estratégica, es pensar siempre y saber diferenciar que son dos cosas muy diferentes, lo que es la oseointegración y la oseofijación. De ahí debemos de entender que una de las situaciones reales de la traumatología pues es tratar de entender qué es lo que hace la traumatología. Eso es súper fundamental. Si nosotros entendemos la traumatología, pues es curioso, ¿no? Tenemos que aprender a saber cómo tratar a un paciente. ¿Qué ventaja tenemos sobre los traumatólogos? Que hacemos prótesis y hacemos implantes, ¿verdad? Dentro de las razones mecánicas que a menudo se van presentando, pues debemos entender que, bueno, tal cual les comento primero la definición. ¿Qué es la definición de la traumatología? Cuando estemos trabajando con este tipo de proyectos, pues debemos saber qué es traumatología, qué es lo que realmente necesitamos aprender para poder evolucionar y entender el por qué la oclusión y la forma de colocación de los implantes es muy diferente a lo que es un implante bifásico que va a tener oseointegración. Trauma, herida, luego es equivalencia a la ciencia, entonces nos habla de ciencias de una herida. Sin embargo, este es el primer punto de la traumatología, pero debemos tener en cuenta que tal cual, pues la medicina se especializa en traumatismos y consecuencias, pero también tiene otra clase de lesiones y trastornos. En este caso hablamos de razones mecánicas, a veces a menudo es necesario sacrificar resistencia, rigidez para poder obtener una fijación y es cuando empezamos a entender que prácticamente la fijación de un implante debe de tener cierta tensión, cierta suavidad, cierta forma de colocar para que en su momento todos los cambios que existan en el diente, en el hueso tal cual, porque pues sabemos que en un hueso va a existir fuerza, compresión, tensión, deslizamiento, torsión, flexión y saber entender cada una de ellas para que prácticamente podamos entender cómo es que se colocan esos implantes y cuál es la respuesta. La ignorancia, yo se los comento a manera personal, cuando conocí este sistema y yo veía los implantes lisos, yo veía una ignorancia tal cual, ¿no? Era una situación, pero un implante liso, ¿cómo se va a desintegrar? ¿Cómo podemos entender eso? Y la verdad, honestamente, y lo he dicho abiertamente, cuando yo lo conocí, yo no
creí en el sistema, yo no creía en esta situación porque digo, bueno, a mí me enseñaron toda la vida que es integración, espérate 3 meses y posteriormente lo voy a hacer. Pero cuando empezamos a entender estas definiciones, por ejemplo, la fijación interna no puede sustituir permanentemente a un hueso roto, pero sí puede haber un equilibrio en la cual pueden existir soportes. Esos soportes se van a dar precisamente por nuestra prótesis. Espero que no los haga bolas, no se me dicen si en algún momento, pero trato de que la traumatología pues esté muy relacionada. Hemos buscado muchas cosas, incluso ahorita les voy a comentar de algunos libros, pero son muchas cuestiones que tenemos que aprender. Y así como empezamos, cuando empezamos el área de odontología, que empezamos con anatomía y esta situación, ahora que estamos metidos en esto debemos de entender los principios de traumatología. Y esto sobre todo porque cada cirujano, dentista, implantólogo, maxilofacial debe determinar cuál es la combinación ideal de esta tecnología y qué es lo que mejor se va a poder adaptar de acuerdo a la experiencia de cada uno de nosotros y así poder tener pues prácticamente un material de implante de calidad y que nos quede de la mejor manera, ¿verdad? Esa es básicamente la situación. Tal cual ya les había comentado, pues al hacer o al existir una fractura en hueso, siempre pues va a haber cambios importantes. Por aquí tengo unas figuras. Del lado derecho existe una fractura que se fue diseñada en laboratorio y en la cual pues, prácticamente estaba el hueso, hicieron otro hueso, hubo un proceso de su integración, pero para eso pues es prácticamente lo que llamamos el tallo verde o el callo. Se tuvo que cortar para adosar y vimos que biológicamente existen cosas positivas y que nos pueden llevar a mejores situaciones. ¿Qué pasa cuando, y esto pues siempre el ejemplo, ¿no? Bueno, que ese implante, ¿por qué va a traer? Pues prácticamente porque lo vamos a poner y se va a osificar. Hay que entender el proceso de osificación desde el punto de vista traumatológico. Nos habla que es la reducción de fracturas y estabilización por medio de tracción. En este caso, por supuesto, si hacemos una comparativa entre colocar un implante y colocarlo en una prótesis sobre implantes, perdón, en un hueso dañado. Aquí nos menciona, tenemos el hueso fracturado en diferentes. Sin embargo, en la parte del inciso C, aquí en la figura de que lo sacamos del libro de traumatología, dice, bueno, lo vamos a fijar, pues prácticamente se va a formar nuevamente un callo y va a haber la posibilidad de que vuelva a sellar y a formarse esa cortical con toda la firmeza. Nosotros ahí vamos a meter el implante y ciertamente en algún momento vamos a traumatizar el hueso. Afortunadamente, esto pues nos va a dar la posibilidad de que una vez conformada la prótesis, tengamos prácticamente una cortical alrededor del implante y nos dé la posibilidad de éxito y garantía. Eso es definitivamente algo que tiene que ser. ¿Qué es lo que se debe de tomar en cuenta? Pues de que en este caso se tiene que hablar de materiales muy resistentes. Nosotros manejamos el titanio. ¿Por qué el titanio? Por ahí tengo otra figurita y ya les comentaré por qué sí es el titanio. Hay otros materiales, los traumatólogos utilizan acero inoxidable, utilizan cromo cobalto, pero porque la intención es de que puedan adosar las fracturas y una vez que estén en la mineración primaria, secundaria, evolutiva, puedan retirar los tornillos sin temor a que haya una oseointegración. Cosa contrario que nosotros vamos a utilizar titanio para que haya una formación, una oseointegración y por supuesto una formación de corticales alrededor de tal cual. Entonces, el titanio entre más puro será de mejor calidad. ¿Cuál es la situación? De que buscamos hacer muchas cosas bastante positivas. Una de las situaciones, y cuando hablamos de biomecánica ósea, pues se nos viene a la mente, ¿no? Biomecánica, biomecánica, mecánica de la vida. Y es cosa curiosa, ¿no? Algo que me encontré y que me dejó sorprendido y se los quiero compartir a ustedes. Tuve la oportunidad de estar con el doctor Ide en días pasados y es una persona que se presta para muchas cosas. Entonces, esto que les estoy compartiendo en este momento pues es algo muy importante, ¿no? El por qué entender la traumatología, pero desde qué punto. Sabemos que Albert Einstein pues, prácticamente fue un físico
que se habló prácticamente, y creo que la más famosa que conocemos, independientemente de que son muchos trabajos y la bomba atómica y todas estas historias, pues una de sus fórmulas es esta. ¿Cuándo va a pasar de moda? A pesar de que ya tiene más de 50 años, esta fórmula nunca. ¿Por qué? Pues porque prácticamente si nosotros hacemos, y aquí dice, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero bueno, aquí nos habla de la luz. ¿Cuál es la situación si pensáramos que la evolución viaja a 300.000 kilómetros por segundo? No tiene nada que ver con lo que estamos pensando. Sin embargo, ¿qué significan estas palabras tan sencillas para nosotros, o por lo menos para un servidor? Significa que cuando algo va muy rápido y con mucha energía, hay una fuerte unión entre la energía y la masa. Por ahí le faltó la y la masa, falta la perdón. Eso quiere decir que puedes convertir la energía en la masa y la masa en energía. Si tienes mucha energía, cualquier exceso puede convertirse en masa. Puedes hacer que algunas partículas de masa aparezcan a partir de la energía y viceversa. También es lo que significa la ecuación. Por lo tanto, debemos entender que una vez que colocamos un implante en boca y que existe la posibilidad, independientemente de que lo coloquemos a 80 newtons, a 30 newtons, eso no. La cuestión es que cuando colocamos un implante, sabemos que esa energía que está absorbida tal cual del implante y que va a ser transmitida a la segunda cortical, a la primera cortical, a la tercera cortical, va a ser distribuida y por lo tanto va a haber una distribución de fuerzas. Por supuesto, debe de existir una prótesis muy buena para que no tengamos y los puntos de contacto nos dé la posibilidad. Se los comparto. Este señor Ide me enseñó su libro y cuando vi esto, pues le pregunté y ya de ahí me puse a investigar, ¿no? Con mucho gusto les comento, les puedo compartir estas imágenes y bueno, ¿no? Ya me explicó, ahora sí que le doy gracias porque rayó su libro. Yo no le entendía, bueno, ¿qué tiene que ver la energía, la velocidad? Me explicó de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Que prácticamente la energía y la masa no me da a entender que es lo mismo, pero que debemos saber cómo transformarla en evolución para que exista un éxito en nuestra prótesis a partir de unas corticales, que son en este caso segundas, terceras, distribución de fuerzas por medio del polígono de soporte, y que entonces no exista ningún tipo de problema en cuanto a la evolución del trabajo, la prótesis que estamos realizando. Si me entienden un poquito, me detengo esto porque, digo, trato de hacerlo lo más fácil, pero ustedes díganme en un comentario, vamos bien hasta ahí, el por qué estoy tratando de platicar esta situación. ¿Todo bien hasta ahí? Parece que sí. Todo bien. Bueno, aquí la situación es la siguiente, ¿no? Eso ya les expliqué, qué es lo que, por qué tiene que haber, por qué tenía que existir Albert Einstein en nuestras vidas y cómo es de que existe un cambio. Les comentaba, a la fecha no hay una sola fórmula u otra respuesta que pueda cambiar. Es tan simple y tan sencilla que a final de cuentas eso va a existir por mucho tiempo, porque prácticamente en todo trabajo que realicemos está inmiscuido, ¿no? Desde que juegas fútbol, le pegas al balón, distribución de fuerza, energía, y en este caso ya les platiqué el porqué de la evolución. Tenemos algún caso aquí de cómo se va dando y cómo va trabajando prácticamente las fracturas que en algún momento se coloca la prótesis, los tornillos. Ya les comenté que en traumatología tal cual no se utiliza el titanio, a menos que ya vaya a ser permanente la placa, el tornillo, todo sea interno, entonces si no tendría que ser de un material de la mejor calidad para evitar que exista ese proceso. Sin embargo, cuando se trata de conectar partes, pues debemos entender que el conectar el hueso, sobre todo en este caso en el área de la diáfisis, siempre va a haber una evolución positiva y que siempre, afortunadamente, nuestro organismo va a lograr volver a formar esas corticales. Estas figuras que les muestro es el por qué en algún momento en el inciso A, las corticales las vemos que apenas está en su plano evolutivo. Sin embargo, en el plano B,
En la figura B, perdón, pues prácticamente ya vemos una gran diferenciación y que ahí vemos completamente que empiezan a existir los cambios. Tenemos que platicar mucho de la osteona, espero que ya se dé la oportunidad porque la osteona es el factor fundamental y es prácticamente lo que necesitamos entender bien para entender el por qué se forman las corticales en este tipo de implantes y el porqué del éxito. Vamos hasta ahorita, ya les voy comentando la distribución de fuerzas, el porqué a partir de la ley de Einstein. Pero otro factor importante, dice la ley de Wolf, esto también se los encargo, léanlo mucho, me costó mucho trabajo entenderlo, sin embargo no es tan complicado. Ahora que estuvimos en Montenegro, di una pequeña plática de esto también, y nos hablan, ¿no?, de qué es la ley de Wolf, de Julius Wolf, que vivió del 36 a 1900, y nos habla acerca de las deformidades óseas que se deben a las adaptaciones mecánicas de los huesos y se traducen por alteraciones en sus capas de hueso cortical. Todo este cambio estructural se basa en una ley matemática. Segunda ley, si un hueso normal es físicamente cargado de una nueva dirección, su estructura y forma pueden cambiar de acuerdo a su nueva función. Si un hueso deforme es rectificado y su función normal es restaurada, toda estructura de hueso retornará a su forma normal. Lo cual quiere decir que en algún momento nosotros vamos a lesionar esa cortical que le llamaría virgen, que es una segunda o una tercera cortical, y que la vamos a lesionar porque vamos a perforar, vamos a el implante. Sin embargo, a través de la ley de Wolf, vamos a entender que independientemente de la formación, cómo vuelva a corregirse, el mismo organismo, y en este caso el hueso, va a formar nuevamente el hueso. Se habla mucho acerca de las deformaciones que existen. Hace rato yo les comentaba acerca de qué es lo que debe de tener un hueso. Un hueso debe de tener prácticamente fuerza, compresión, tensión, deslizamiento, torsión, flexión. Entonces, al tener todas estas características, pues sabemos que estamos contando con un amigo fiel, el cual vamos a agredir con toda la intención de que quede correctamente y que no tenga ningún problema. La deformidad plástica varía de un material a otro. Entonces, si nosotros tenemos un pedazo de metal, depende del grosor, podremos ver si lo podemos doblar o no. Sin embargo, en este caso, el módulo de Young se puede efectuar interacción, flexión, torsión, bueno, se los había mencionado ahorita, compresión. Esto va a depender del hueso y eso nos va a dar la característica de poder tener algo evolutivo sobre prácticamente las áreas de ruptura, que son, en este caso ya son transicionales, ¿no? La biomecánica en el tejido es, ya lo platicamos, la ley de Wolf, y si se dan cuenta en la figura, prácticamente va a existir ciertos lineamientos y la formación tal cual, en este caso, cuando hablamos de las corticales de las osteanas, que van a ser una formación en grupo, dependiendo cómo tendríamos que utilizarlo. Aquí estamos hablando de un hueso largo, en la cual su epífisis pues, prácticamente está formada, pero al buscar las características de torsión, de flexión, deben existir sentidos diferentes para que no exista la posibilidad de fracturas y entonces podamos hacer esta situación sin ningún problema. Actividad física y sobrepeso. Bueno, en este caso, actividad física y sobrepeso mayor, masa ósea, complejo y osteoligamiento. ¿Qué esto qué nos quiere decir? Pues prácticamente la actividad física. Nosotros ahora que hemos tenido ya la experiencia de estar trabajando con los pacientes, ¿qué nos preocupa al poner este tipo de implantes? ¿Qué le decimos? No vayas a morder o déjalo fuera de oclusión porque nos puede causar problemas. Ciertamente que no, pero si nosotros hacemos actividades físicas, en este caso cuando el paciente tiene una prótesis, la cual ya platicamos que debe estar bien formada desde una prótesis hasta la aplicación y la colocación de los implantes, nos va a dar como respuesta que la biomecánica en ese tejido vivo va a haber una reacción positiva y entonces no tendremos ningún problema. Por eso soy muy incisivo y en algún momento ya les he comentado. Este protocolo, no insistamos querer cambiar lo que ya hizo el doctor Stefanini y su grupo de colaboradores.
a partir de los puntos de contacto, la simetría, movimientos laterales, porque en el momento que estamos cambiando esas reglas vamos a tener fracasos. Esto, ¿por qué lo define el doctor Stefanin? Porque prácticamente él ya hizo todos sus estudios y a partir de ahí ha existido bastante éxito en este tipo de tratamiento. Entonces, el hecho de que en algún momento yo les comente, deben de ser una oclusión lingualizada, que también se las comentó el doctor Carlos Garces, oclusión lingualizada. Aquí nos tenemos que olvidar de que los puntos de oclusión son diferentes, sobre todo cuando son unas prótesis completas, ¿no? Cuando hablamos a partir de varios implantes. Aquí nos habla acerca de la curva de formación en función de la carga aplicada. Entonces ya sabemos que a mayor esfuerzo va a existir fractura. Sin embargo, una vez colocado nuestra prótesis, vamos a tener la posibilidad de tener ese punto de confort que se llama región elástica, en la cual pues, prácticamente no vamos a tener ningún tipo de problema. Sin embargo, si el paciente tiene su prótesis y a los 3 días va y se come ahí un hueso, ¿no? Pues creo que sí vamos a tener muchos serios problemas. Desafortunadamente, sobre todo la gente anterior a generaciones anteriores, no sé si a algunos de ustedes le pasó, pero yo recuerdo allá a mi tía que era como mi abuelita, ¿no? Los huesos los deshacían con los dientes, los huesos del pollo. Entonces eso pues prácticamente no se hace. Creo que ahorita hay que hablar con nuestros pacientes y decir, sí, ciertamente el hueso te va a responder. Sobre todo los pacientes que tienen osteoporosis o personas ya de la tercera edad, pues tener que coman lo normal, ¿no? Pero sí debe de entrar en fuerza en los trabajos. ¿Cómo existe la regeneración? Pues la regeneración es lo que platicamos y aquí está relacionado con lo que platicamos la ley de Bloch, ¿no? Siempre se va a buscar la situación, no es una formación tal cual de que a ver cómo queda sellado o cómo queda transicionalmente, siempre todo el hueso siempre va a buscar las posiciones verticales, horizontales, paralelas, que sean de la mejor manera para que puedan soportar nuevamente. Y es por eso que los futbolistas los vemos que se lesionan, se fracturan el fémur, el tibia, el peroné, y al año, a los 2 años ya están jugando normalmente. Un punto importante, incluso les comento, tiene que ver mucho la dieta, ¿no? Se habla mucho de la ingesta de la alimentación. Desafortunadamente, no nada más en México, yo creo que es en todo el mundo, no tenemos la buena nutrición. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? Que en personas que no tenemos una buena alimentación, cuando tenemos este tipo de fracturas, pues va a tener complicado. Sin embargo, afortunadamente, a través del tiempo que he ido trabajando con esta tecnología, he conocido a pacientes que son muy cuidados de su dieta y que han tenido un éxito rotundo con este trabajo. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la mineralización que va a hacer en el hueso va a ser muy evolutiva, muy en óptimas condiciones. Sin embargo, el paciente que está con su pizza y su coca, pues vamos a tener serios problemas, ¿verdad? Un ejemplo más de cómo estamos hablando de lo que es la ley de Bohr, la conformación y cómo están distribuidas. En este caso hablemos de las ostiones. Las ostiones prácticamente van a formar algo ideal para que exista la unión de la fractura de 2 huesos. Y lo mismo que estamos viendo aquí es lo mismo que vamos a encontrar cuando hacemos la primera perforación y destruimos esa cortical. La destruimos, pero afortunadamente las ostiones nos van a ayudar a la formación. Cada quien tiene su punto de vista. A partir de lo que yo he ido aprendiendo, entre mejor colocado esté un implante y las cuerdas que estamos hablando son 5.5 del ápice al final de la última cuerda, por lo menos con la mitad, muchas veces no es posible por diferentes causas, pero si tenemos 2 milímetros cruzando esa prótesis, vamos a tener una posibilidad de éxito mucho mayor que cuando solo dejamos solo el lápiz, porque entonces ya no va a haber la formación idónea y la captación tal cual como debiera de existir, ¿no? Un ejemplito que tengo aquí acerca de qué es lo que sucede cuando colocamos cualquier material que coloquemos va a ayudar a un proceso de cicatrización. Sin embargo,
ya les platicamos, ya les comentaba, ¿no? Si no tenemos el adecuado, en un tiempo posterior va a existir otro problema, de osteomielitis y problemas tal cual del hueso. Entonces sí debemos de tener tal cual cuidado. Me llamó mucho la atención esta figura, ¿por qué? Porque aquí estamos viendo que tornillos, que si hacemos una comparativa con nuestros implantes, estamos hablando que hay de 10 milímetros, de 12, de 14, de 7, hasta llegar a los grandes y los cigomáticos. ¿Qué es lo que sucede? Pues prácticamente que todos van a tener la misma función siempre y cuando se coloquen en la posición correcta. Y sí es algo muy importante. Cuando hablemos de implantología corticobasal es porque tenemos que entender que vamos a tener que cruzar dos corticales para que haya la formación de osteonas, para que se lleve a cabo la ley de Wolff, para que podamos entender la ley de Einstein y para que podamos tener éxito en nuestros pacientes. Eso es súper importante. ¿Cómo es que se da la formación de hueso fuera del cuello? Es increíble, ¿no? Siempre y cuando existan las características, siempre va a haber formación, y en este caso tenemos aquí figuras de pacientes por traumatismos de accidentes de carro o accidentes que en algún momento desconozco qué pudo haber pasado con esta persona. Sin embargo, si se dan cuenta, del lado derecho existió la formación de hueso a partir del periósteo. Y bueno, eso nos da pues una característica. Esta foto se las comparto, ¿no? Así que estoy ahí con el doctor Stefanini y el por qué entender. Antes de que se diseñaran tal cual los implantes que estamos trabajando ahorita, que son los implantes corticobasales, él estuvo utilizando los que son de navaja, de disco, y entonces toda esta evolución nos dio prácticamente la posibilidad de entender el por qué la formación. Incluso aquí nos habla de la primera, de la segunda cortical, independientemente si es el área de trabajo superior maxilar, abajo en lo que es la mandíbula, pero siempre tener en contacto las dos corticales para que pueda tener una base de éxito y entonces la distribución de fuerza esté completamente prácticamente en el hueso cortical. Esta imagen también es el doctor Stefanini, se las comparto también. ¿Y qué es lo que vemos? Que a partir de que hay una rigidez va a haber una formación de hueso. Entonces, para todas estas personas que, incluyendo, porque yo le digo la verdad que yo al principio no creía en estas cosas, y entonces nos enseña casos en las cuales aparentemente no había situaciones de éxito. ¿Qué pasa? Que entonces si colocamos un implante y que no nos va a provocar problemas de movilidad y va a quedar rígido sobre las corticales, nos va a haber la posibilidad de que haya formación nueva de hueso. Entonces el hueso se va a ir desarrollando del lado derecho en la parte inferior. Con las líneas rojas podemos ver exactamente cuánto creció este paciente en 5 años, ¿no? Que hubo una evolución y formación ósea. Y bueno, esto es ya a nivel celular, qué es lo que podemos encontrar y cómo es que se van formando las nuevas osteonas, las viejas osteonas, qué es lo que van quedando los residuos, habría que entender también, porque pues la osteona es una formación que va a estar en continuo proceso y que puede estar estable, pero en algún momento las viejas osteonas van a dar paso y se van a transformar en hidroxiapatita para dar formación a las nuevas. Pero para que exista esto, siempre lo va a existir en todas las corticales. Incluso por ahí han escuchado que nosotros renovamos el sistema esquelético 7, 8 veces durante nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Entonces nos preguntan, bueno, ¿por qué no se caen como las escamas? ¿No? Porque, bueno, afortunadamente todo lo que en algún momento nosotros formamos o entendemos que son las viejas osteonas, van a ser prácticamente desechos fértiles que los vamos a utilizar posteriormente para la nueva formación. Quieren tomarle un fotito por allá, pero esto es uno de los 3 libros. Incluso ahorita este es uno de los libros del cual prácticamente obtuve cierta información acerca de la traumatología, ¿no? A algunas personas les compartí el último, que es Principios
El último del doctor y en principios de este lo tenemos de manera digital y habrá manera de compartírselos para las personas que no lo tengan. Me mandan ahí un mensajito y con mucho gusto se los comparto. Pero incluso a los doctores que tuvimos la oportunidad de estar la vez pasada se los compartí ahí en el grupo. Y bueno, está muy bien para tratar de entender toda esta situación. Pues hay este libro, y bueno, pues ahora sí que el por qué el doctor pues prácticamente tiene todas las bases científicas, ¿no? No estamos hablando de alguna situación. Incluso por aquí tengo otro ejemplo de él, pues en la cual pues prácticamente, ay, se me salió, ¿qué pasó? Se movió, ¿verdad? ¿Me avisan por ahí si perdí la pantalla, la imagen? Bueno. Se regresó, doctor. Se regresó. No, lo que pasa es que me sacó aquí completamente. Vamos a volver a compartir. A ver, permítame un segundo. Porque me sacó, como que se congeló y se me fue. Hasta ahorita vamos bien. Por favor, si tienen lo poco o mucho que les pueda aportar, con mucho gusto. Recordemos que ahorita pues es una plática para poder entender cómo se está dando el por qué estamos trabajando con este sistema y por qué existe primero la oscificación y posteriormente la integración. Muy bien. Estoy compartiendo pantalla, ¿me pueden decir si lo estoy compartiendo o no? Todavía no. Hola. Hola. Hola, doctor. Permítame un segundo porque sí me sacó completamente de cuadro. No se está compartiendo nada de pantalla. No. No, nada más las cuentas bancarias y... ¿No? No voy a salir y volver a entrar, ¿no? No, ya se está compartiendo, Rodrigo, ahí está la pantalla tuya. Ah, ok. Sí, porque no, ¿cómo se llama? No, ya saben que a veces uno dice, sí, aquí estoy viendo, pero no vemos nada, ¿no? Ya está en toda tu pantalla. Y nada más abrir la plática. Okay, muy bien, ahora vamos a darle entonces para compartir. Porque aquí necesito abrir. Ok, esta es prácticamente la fotografía. Ok. ¿Me dicen si voy bien? ¿Se ve? Sí, bien. Muy bien. Ahí está, ¿verdad? Sí, ahí va. Bueno, vamos a adelantarle un poquito ahí hasta donde nos quedamos. Muy bien. Muy bien, creo que ahí nos quedamos, ¿ciertamente? Ajá. Muy bien. Por aquí tengo un dibujo pequeño, perdón, una radiografía pequeña aquí del doctor Ide también, en la cual pues prácticamente nos mostraba cómo es que en la colocación de un implante, en este caso corticobasal, a partir de una fractura inicial, en este caso estamos hablando de un implante que se puso posteriormente, va a haber la formación idónea
debido a la distribución de fuerzas. Muy bien. Fíjense que se me queda congelada la pantalla, no me da acceso para ver el otro. Muy bien. Se queda congelada, ¿cierto? ¿Alguien me apoya ahí? Sí se ve que está moviendo el cursor. Pero mira, me regresa ahí. Ahí ya pasó a otra. Ok. Ok, bueno. Vamos a pues prácticamente esa es parte, digamos, es un pequeño entremés, dicen por ahí, para entender, ¿no? Tenemos varios casos que ya se los mostraremos más adelante en el curso, pero pues esta situación, esto que hice un tiempo atrás, quiero compartírselos y tratar de seguir entendiendo, ¿no? La diferencia. No quiere decir que sea mala para nada, porque yo lo hice 15 años y sigo haciéndola con ciertos casos, con ciertos pacientes. Pero es importante entender que pues la diferencia, independientemente de todo lo que tiene que haber en una rehabilitación inmediata, puede darse de dos maneras, ya dependiendo de la situación con el paciente. Tengo dos imágenes. Del lado izquierdo tengo una persona que 70 años aproximadamente, el cual trabajé con él hace unos años atrás. Me llevé prácticamente para resolver toda la situación, aproximadamente como año y medio, 2 años. Del otro lado, pues un pacientito en el cual pues se trabajó y se resolvió en 72 horas. Esto simplemente es un comentario, porque al final de cuentas somos libres de pensar. Siempre he pensado que tienen muchas cosas positivas las regeneraciones. ¿Por qué? Pues porque prácticamente allí crecí, allí hice todo. Sin embargo, en estos momentos, si este paciente se presentara de nuevo conmigo, difícilmente le propondría un tipo de trabajo como el que les estoy mostrando, en la cual pues tenía que ser una técnica de split reach, la colocación, utilizar presas de osteodensificación, colocación de hueso. Les comento, este caso lo hicimos, primero lo hice con piezoeléctrico, posteriormente como era tan frágil ese huesito, era un tipo 4 que en realidad no nos daba la posibilidad de evolucionar, tuvimos que abrir un poquito ahí con el bisturí, hasta que finalmente se pudo colocar los implantes, el injerto, la membrana, y nos dio la posibilidad de hacer pues un trabajo como tal cual, ¿no? ¿Valió la pena? Probablemente sí, probablemente no. Desafortunadamente en este caso, pues muy complicado de trabajar en cuanto es en cuestión de todo lo que yo buscaba estéticamente. Aquí lo que me interesaba con el Señor pues era restablecer la sonrisa, la estabilidad. Afortunadamente ya hasta la fecha sigue muy bien. En ese entonces pusimos implantes que eran de 3.0. No hubo ningún problema, se conservó cierto grosor, la encía desafortunadamente no se le pudo dar. El señor se fue a Estados Unidos desde allá y bueno, tuvo un éxito, pero tuvo que venir como 6 veces de Estados Unidos. ¿Qué pasa en el otro caso? Este caso tiene cosas positivas y cosas negativas que les voy a ir compartiendo. Dentro de lo positivo, que existió prácticamente la posibilidad de hacer un trabajo en 72 horas. Se hizo la extracción, tenía abscesos, se limpió, no hubo ninguna situación negativa. En la colocación de los implantes fue buena. En estos momentos, si me dijeran volver a hacer este trabajo, les voy a comentar, porque es bueno también que sepamos, si no enseñamos solo las cosas bonitas. Del lado derecho, pues vemos que una vez que se hizo la extracción, tratamos de respetar todo tejido, la encía interdental, la colocación de cada uno de los implantes en su situación adecuada. Sin embargo, les voy a hacer un comentario. ¿Qué haría en este momento con este paciente? Sabemos que es una implantología mínimamente invasiva, pero en algunos momentos, cuando vemos que ya la característica de este tipo de encía que está queratinizada, que ya tiene muchos problemas, yo en estos momentos, ¿qué es lo que haría? Cortar completamente toda esta encía, quitar toda esa tejido, esta encía dañada. De antemano sabemos que la encía pues, es un tejido muy agradable, muy hermoso, que nos apoya a realizar todo tipo
de trabajos siempre y cuando reúnan las condiciones. ¿Qué pasó con esta paciente? Lo que me interesaba era colocarlo. Incluso ahí tengo con un provisional o material que es grafeno. La paciente ya le hice el cambio, no encontré las fotos, pero ya hicimos el cambio, le puse coronas de circonio. ¿Qué tenemos de positivo aquí? Ya les comenté. Habría que cortar esas encías dañadas y buscar una mejor inserción de prótesis. Segunda cuestión positiva que tenemos aquí, bueno, la línea de sonrisa por medio de su labio es baja, entonces pudimos tener cosas positivas. Les comento, este trabajo fue realizado en 72 horas. Ahorita, por supuesto, sí está muy bien. Estuve trabajando ahí buscando, la debo de tener, pero no encuentro la última, que ya fue con Circonti. Y por último, la distribución de fuerzas. La distribución de fuerzas, el cual ya platicamos anteriormente con todo lo que les mencioné, el por qué en este tipo de trabajos, cuando se hace implantología córtico-basal, deben de ir unidos. Pero también existe la posibilidad que si yo coloco un lateral, que es un diente, la cual no va a llevar grandes cargas de corte, como tal cual es un central o en este caso un molar, pues vamos a tener garantía de éxito. En este caso se hizo prácticamente todo positivo, se colocaron los implantes, no hubo ninguna situación complicada, la paciente muy feliz y bueno, se realizaron grandes cosas. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Pues prácticamente reintegrar la estabilidad en cada uno de nuestros pacientes de una o de otra manera. Sin embargo, creo que vale la pena hacerlo en 72 horas, es un factor fundamental. La vez pasada, los que estuvieron con el doctor Carlos Garcés y platicábamos acerca de la colocación de este tipo de implantes, por eso me llamó. Algunos ya han visto este caso. Con este paciente, pues ya llevo 2 años trabajando con él. Y bueno, ¿no? ¿Qué nos va a apoyar? Un implante corticobasal, es lo que le decía. A mí me ha ido muy bien con los corticobasales post extracción. No he tenido ningún problema, hemos estado trabajando bien. Si vemos del lado derecho, la colocación tal cual, pues fue en una posición la cual estaba aproximadamente ya 30 grados, con la debida corticalización. Una vez que se hizo el doblaje y la colocación tal cual del trabajo de la prótesis, eso fue una vez que se hizo, ¿no? Ya tenemos todo el trabajo ese trabajo lo hicimos el mismo día con una prótesis de acrílico. Recomendación que yo haría. Anteriormente lo estaba realizando. En estos momentos, a partir de todas las indicaciones de lo que iba aprendiendo, pocas veces le pongo ya aletas o que tenga que poner la resina con los otros dientes. ¿El por qué? Pues porque prácticamente estaba aprendiendo que si, bueno, ¿no? Distribución de fuerzas, colocación, implantes. Y bueno, pues prácticamente, caray, creo que se revuelta, déjenme ver, ya la última de ese paciente. No, ahorita a ver si se me revolvió. Tengo la última del paciente en la cual, pues ya el trabajo definitivo, muy bien conformado. Si no, hasta ahorita se los busco y se los mando en el grupo, por favor, para que lo vean, porque eso sí se me saltó o se me borró, no sé qué pasó. Y bueno, ahora sí que esto es, recordemos, esta es una implantología compresiva, pero si tenemos la posibilidad, tal cual me dice la radiografía, de poder colocarlos con una ayudadita, en este caso de una segunda cortical, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Si vemos ahí, queda ahí lo mismo, sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues ahora sí que esa es la base del éxito. Hablamos cómo es la distribución de fuerzas, tanto en corticales, en tejido esponjoso, en hueso basal, en hueso residual. ¿Cómo se va a dar a partir? Del lado derecho, pues la imagen del doctor Stefanide acerca de cómo es la formación de un polígono de soporte, pero no necesariamente tendríamos que colocar 10 implantes alrededor del maxilar o de la mandíbula para entender qué es. El polígono de soporte siempre va a estar conformado debido a la posición de los implantes. Y por supuesto, nosotros siempre vamos a buscar un tripodismo ideal en la cual sepamos que va a tener la posición ideal en las corticales y que afortunadamente a partir del doblaje podemos tener mejores cuestiones.
Prácticamente aquí se colocó este pacientito, no hubo ningún problema. Hasta la fecha está bastante bien, está estable. El polígono se respetó y no hubo ninguna situación. Algunas veces nos hemos preguntado cuánto se puede doblar un implante. Se puede doblar tanto como podamos doblar. Entre más largo va a tener mayor flexibilidad. Les quise mostrar este implante que tengo. En algún momento se lo coloqué a una paciente. Obvio no lo doblé así, pero lo colocamos y aparentemente ya estaba en una cortical muy estable. Sin embargo, en el momento de sacar el modelo vi que había cierta movilidad. Preferí sacarlo. Y una vez que lo saqué, dije, lo voy a doblar con una pinza a ver hasta cuánto. Y quiero ver si en realidad no tiene ninguna situación. Ahora que estemos en el curso se los voy a llevar para que lo veamos, pero no hay ningún tipo de cambios. Entonces, podemos entender que este tipo de implantes, entre más largos, van a tener la posibilidad de un mayor doblaje y que vamos a tener pues garantía de éxito para la colocación protésica adecuada. ¿Vale? Me llamó mucho la atención este video. De repente no corre aquí, yo no sé si es la internet, la computadora. Permítame. Ok. Ya lo vieron, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de esto? Que pues las personas que estamos aquí es porque estamos interesados en aprender bien tal cual la técnica y que lo he repetido 1000 veces. Así que es importante entenderlo, tomar nuestros cursos. Están invitados todos para ir con el doctor Estefanidis, estarán cursos en España, porque muchas veces sí llamamos, ¿no? Ya lo sé colocar. Me he topado, y todos los compañeros, con muchos compañeros de la odontología que han tomado un solo curso, dicen, ya sé colocar implantes, pero no entendemos el porqué del éxito y la garantía de esta implantología y el por qué se tiene que hacer prótesis con ciertas características para que podamos nosotros tener éxito en nuestros pacientes. Bueno, la importancia de esto es tratar de que podamos nosotros tener esa garantía. De verdad que el señor Estefanidis es un tipazo, ¿no? Así que está abierto para todos. Y bueno, ya les iremos compartiendo. Tienen preguntas con toda la confianza del mundo, y de Dental México, y de Dental Colombia, y de Dental España, y de Dental Perú. Siempre estaremos dispuestos a poder, en este caso, trabajar y hacer de esto un éxito, porque estas imágenes que yo las soñé hace 3, 4 años, pues yo creo que son realidades y ya no más es situación que ahorita pues podamos ver la evolución. Aquí les muestro en esta fotografía el doctor Paco, que va a venir, ya sabemos, un servidor, el doctor Perilla, que últimamente los que están en ese grupo de monobloque ha estado subiendo casos, la doctora Antonina, que es la Antonina y la cual es prácticamente la que nos enseña cómo debe de hacer una prótesis lingualizada ideal. El doctor Octavio Torresilla, una doctora de España, y la doctora Patricia, que también nos ha estado acompañando siempre, ¿no? Entonces, así como estamos aquí, esperemos que así nos veamos muy pronto. Y bueno, básicamente el día de hoy fue algo muy simple, hablar de ciertas cositas. Créanme que el curso no nos da la posibilidad de entender todo, pero qué bueno, ¿no? Que toda la gente, incluso aquí tenemos algunos invitados que siguen, porque esto nunca se acaba, ¿no? Seguir entendiendo, seguir aprendiendo y seguir en la evolución de este sistema. ¿Qué necesitamos para lograr muchas cosas? Esto, independientemente de que con 3 cursos que tomamos decimos, ya puedo colocar implantes,
creo que lo más importante de esto es que podamos nosotros entender que hay ciertos grados, que hay una evolución, que no es una escuela patito, que es prácticamente lo que es la IEF, es una representación internacional, la cual son diferentes situaciones en las cuales vamos a ir evolucionando. Y que esto, pues, ¿qué necesitamos? Tiempo, proyectos, trabajos, pero todos esos trabajos, por favor, los invoco que así sea un implante, opción 5, siempre tomen fotografías, porque eso es lo que nos va a dar la garantía de que sí, el trabajo está en boca desde hace 5 años. ¿No? En lo personal, casi a todos los implantes, tanto de bifásicos como de estos, tengo fotografías para que pues, ahora sí veamos los errores, pero también las situaciones positivas. Ya vieron, estos son los cursos, después del currículum en Belgrado con el doctor Estefanía, después a Montenegro, y bueno, ¿no? Estar yendo constantemente. Es una situación desde el punto económico, sí es importante, pero pues también trae muchas cosas positivas. Y bueno, pues con esto me despido. Sí quería que fuera muy breve, pero que también me entendieran cuál es la situación del por qué la implantología estratégica tiene sus bases en todo lo que es la traumatología. Jovencitos, ustedes díganme, hasta ahí llega la plática del día de hoy. Muy simple, muy sencilla, espero que les haya agradado. Y ya les enseñé todos los casos que hemos estado realizando en lo